Hubo una gran cantidad de amparos. ¿Cuál es el núcleo jurídico de ellos? El tema toral me parece que es la violación a los derechos laborales adquiridos de los trabajadores de la educación. ¿Qué es lo que ellos alegaban? Ellos manifestaban tener un derecho adquirido de que no podían ser evaluados o que se condicionara su permanencia a que aprobaran estos exámenes. En esencia, ¿qué es lo que nosotros determinamos en los juzgados de distrito? Nosotros dijimos, no existía violación al principio de retroactividad, no se violaban los derechos adquiridos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque estas tres evaluaciones desde luego siempre iban a ser hacia adelante, ¿no? Inclusive dijimos que ya el artículo 123 de la Constitución establecía que la permanencia del trabajo podía ser modificada por las leyes ordinarias. Entonces, desde antes de la reforma educativa ya se preveía que las legislaciones podían modificar el régimen de los trabajadores. Y finalmente le dijimos, no hay ninguna violación de derechos laborales, porque a fin de cuentas te están dando 3 oportunidades de pasar el examen. Si no lo haces, en las primeras 2 te van a mandar a capacitación. Entonces, no es que el Estado de manera arbitraria quisiera despedir a todos los trabajadores, sino se establece un mecanismo tratando de salvaguardar los derechos de los trabajadores que estaban cuando entró en vigor la reforma, y todavía más. Si repruebas la tercera evaluación, puedes optar inclusive por ir a trabajar en una cuestión administrativa. Muchos amparos de estos se están discutiendo en la Corte. ¿Con qué criterios se eligen? En términos generales, en los juzgados de distrito se resuelve el amparo en primera instancia. ¿Y qué es lo que dice la Corte en estos casos? Porque son leyes novedosas. La Suprema Corte de Justicia, como órgano constitucional, no tiene por qué estar resolviendo a manera individual cada uno de estos juicios de amparo. ¿Y qué es lo que hace? Dice, mándenme algún número importante de juicios de amparo, y a partir de esos pocos amparos que resuelve la Corte, establece los grandes criterios de interpretación y la línea de cómo se deben de resolver en el futuro todo ese tipo de amparos. Porque el número de asuntos que tiene la Corte yo creo que no sobrepasa ni el 10% o el 5% de los amparos de la reforma educativa. ¿Por qué? Todos están suspendidos en los tribunales colegiados de circuito. La Corte va a resolver esos amparos, ese pequeño número de amparos, 20 o 30 son más o menos, y a partir de ahí todos los tribunales colegiados que están conociendo de la revisión de las sentencias que dictamos los jueces en su momento, con lo que diga la Corte, los tribunales colegiados van a poder resolver siguiendo lo que estableció la Corte. Entonces es una forma de trabajo que acostumbra la Corte a hacer en este tipo de asuntos masivos, ¿no? Y sobre todo porque son leyes novedosas. ¿Hay algún punto especial de polémica jurídica que crees que vaya a surgir en las discusiones de la Corte? Cuando nosotros resolvimos estos juicios de amparo hace ya más de un año, todavía no estaban estos criterios de la Suprema Corte de Justicia, que son bastante novedosos, donde decían que tratándose de derechos humanos previstos en tratados internacionales y en la Constitución, tenían el mismo nivel. Pero si había una contradicción entre la Constitución y los tratados internacionales, debía de prevalecer lo que establece la Constitución, porque son restricciones a derechos humanos. Lo que hicimos fue analizar la ley a la luz de la Constitución y de tratados internacionales. Ahorita el punto fino del debate que está teniendo la Suprema Corte de Justicia es lo que establece la Constitución. Las reformas constitucionales de abril de 2013 son restricciones constitucionales de derechos humanos laborales o no lo son. Y me parece que ese es el punto fino, porque si nosotros vemos las votaciones de los ministros, prácticamente hay una unanimidad de los 11 ministros por confirmar la constitucionalidad de la ley, por lo menos en cuanto a este tema se refiere de las evaluaciones de los profesores. Aquí el punto que está dilucidando la Corte, que sería el más complicado, es decir, ¿hay restricciones a derechos laborales en la Constitución o no los hay? Y de esto dependerá que se analicen las reformas
comparándolas contra tratados internacionales o contra la propia Constitución, ¿no? Pero me parece que salvo ese punto, y por lo que advierto yo que se está estableciendo una mayoría por establecer que no hay restricción de derechos humanos, ese es el criterio que va a prevalecer.